cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. Hola, ¿qué tal? Soy Julieta Espinosa y les invito a que en los próximos 30 minutos nos acompañen a platicar con académicos de la UNAM Campus Juriquilla sobre diversos temas de interés general desde una perspectiva científica. En esta primera edición vamos a platicar acerca de los alimentos para una mente saludable y para ello contamos con la participación de la doctora Sofía Yolanda Díaz Miranda, investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Doctora, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y al doctor Manuel Miranda Anaya, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor. Hola Julieta, ¿qué tal? Para iniciar con esta plática, me gustaría que platicáramos respecto de qué forma influye la ingesta de alimentos antioxidantes para tener una vejez saludable, para evitar demencias. Ay, pues este es un tema inacabado, Julieta. Realmente hay que entender que nuestra expectativa de vida se ha expandido y obviamente pues la vida nos va alcanzando a raíz de heredar nuestros hábitos de vida y uno de estos es precisamente la alimentación. Somos lo que comemos, eso es fundamental. Y desde que somos jóvenes, pues eso no lo entendemos muy bien a bien, ¿no? Cuando es la niñez, pues los papás nos encargan de esa alimentación balanceada, estamos creciendo y entonces hay una preocupación por ello. Pero ya los jóvenes pues se van con los falsos alimentos, ¿no? Y estas conductas aprendidas realmente son difíciles de valorar. Y por eso nosotros queremos hacer conciencia en estos jóvenes que si no se cuidan desde estas edades, la vejez, bueno, primero la madurez, en donde ahí se reta al organismo para ver de qué calidad es nuestro cerebro, la toma de decisiones correctas, adecuadas. El fundamento es una buena alimentación, ¿no? No digamos una buena dormir, tener higiene en la alimentación es fundamental. La buena actitud también, esto es importante. Y ahora con los medios de comunicación que son tan abundantes, creo que ahora ya hasta cometemos una falta en no conocer, en no investigar, en no consultar estas fuentes de información que son muy abundantes, ¿no? México tiene una cultura de alimentación ancestral muy buena. Esa nos la transmiten las abuelas, pero somos sordos y ciegos al respecto, ¿no? Sin embargo, todos creo que cuando vamos a visitar a la abuela, ay, ojalá me haga ese caldito, ¿no? Nutritivo, sabroso, porque como que está asociado a esos principios, ¿no? Y el organismo lo agradece precisamente los alimentos antioxidantes que están contenidos en las frutas, en las verduras, inclusive lo más famoso ahora son estos alimentos procesados que no son buenos, ¿no? Es más bien los naturales, los que se cultivan en granjas, los que no tienen contaminantes. Estos contaminantes son oxidantes y oxidan al cerebro. Todo lo que se cultiva de mala manera, pues se intoxica el cerebro. Hay un recambio metabólico que no es favorable y decimos, de por sí la vida nos oxida el respirar, nos oxida el metabolismo de los propios alimentos y el cerebro es muy susceptible a ello. El cerebro funciona con estos elementos que es el oxígeno, que es el azúcar, que ahora sí tiene muy mala fama. El azúcar es un alimento que debemos de cuidar cómo consumirlo. Ya lo sabemos. Queremos que un niño no se duerma, esté inquieto, démosle dulces, chocolates a la hora de la cena, ¿no? Eso ya nos está indicando que eso está impactando su conducta, su actividad, está muy ansioso, etc. ¿Qué pasa si consumimos estos alimentos, este exceso de azúcar? El azúcar la necesitamos. El cerebro necesita 30% de consumo de calorías para pensar, para trabajar. Pero el requisito es consumirlo a través de esos alimentos que tienen una gluconeogénesis lenta. ¿Qué queremos decir con esto? Que los cereales que se procesan a través
del hígado, en donde la gluconeogénesis genera ese azúcar que el cerebro necesita. No es azúcar que le mandamos directo y que hace el hígado, la manda ¿a dónde? A reserva grasa. Y entonces esto ya es un proceso negativo en donde el cerebro se confunde y dice, bueno, ¿qué hacemos, no? El hipotálamo está ahí muy pendiente de decir, bueno, aquí nos estamos confundiendo un poquito, ¿no? Entonces tiene que elaborar mecanismos para almacenar esa grasa. Y entonces, bueno, pues la consecuencia es muy clara, ¿no? Al rato nos vemos al espejo y decimos, bueno, ¿qué pasó? Y ahí empieza nuestra actitud, nuestra negatividad, culparte de que por qué y demás. Pero esta historia que estoy platicando, pues son de años, ¿no? Claro, no. Y justo en este punto me gustaría que el doctor Manuel Miranda nos hiciera este recuerdo que en ocasiones usted platica de este cambio entre nuestros antepasados y la edad actual, de cómo antes no era tan fácil conseguir el alimento, que teníamos que tener un gasto calórico importante para comer y que actualmente pues lo tenemos en la puerta del refri, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. Uno, la biología. La biología que no podemos hacernos a un lado de ella. Somos seres vivos y compartimos cosas comunes con muchos otros organismos y todas esas cosas se han ido acuñando a lo largo de millones de años. Entonces, cuando súbitamente transformas el ambiente en el lapso de 200 años, 300 años, a partir de la revolución industrial, en donde hay más posibilidad de acceder a alimentos en cualquier momento o hay más posibilidad de iluminar la noche, tiene un impacto sobre qué tan despierto vas a estar, cuánto tiempo más vas a estar despierto durante la noche y eso cambia muchas conductas. Por otro lado viene el acceso a nuevos alimentos, ¿no? Alimentos con azúcares refinados, ¿sí? Alimentos con mayor contenido de grasas saturadas, etcétera, que no eran comunes en la nutrición tradicional, como nos menciona la doctora. Hoy en día tú te encuentras con que comer un embutido o conseguir un embutido para comer es mucho más barato que consumir una buena fruta. ¿Sí? Entonces, la actualidad nos representa supuestas ventajas en términos tecnológicos, pero grandes desafíos en torno a nuestra biología. En tu pregunta original hablaba sobre el estrés oxidativo y los radicales libres, ¿no? La doctora comentó de manera muy interesante, los radicales libres son un producto natural de nuestro uso de la energía en nuestras células. El problema es cuando tenemos sustratos de energía que producen más radicales libres de los que podemos controlar. Y ahí es en donde los alimentos con antioxidantes resultan ser fundamentales. En ese sentido, nuestros hábitos de cuánto comemos, qué comemos, a qué hora lo comemos, durante cuánto tiempo podemos hacerlo, influye sobre nuestra capacidad biológica de poder compensar los retos que siempre ha enfrentado, pero de otra manera, ¿sí? Y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo como individuos, muchas veces, ¿no? Yo creo que pocas personas se dan cuenta de lo interesante y complejo que es esto de la vida moderna, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera podemos incorporar estos alimentos antioxidantes a nuestra dieta actual, a esta dieta moderna? ¿Cómo hacerle cuando los productos procesados nos permiten tener una mayor facilidad de acceso, de tiempo? Ahora vivimos una vida pues más complicada en cuanto a temporalidad se refiere, pero ¿cómo podemos hacer para incorporar este tipo de alimentos y mantenernos más saludables? Es que es un balance metabólico del estrés oxidante, o sea, lo negativo está siempre siendo balanceado con lo positivo. Y la recaptura de los radicales libres, que es el producto del metabolismo que estamos indicando, del procesamiento de los alimentos, es un desbalance que el cuerpo está constantemente tratándolo de ajustar, ¿sí? Entonces, uno de estos antioxidantes son las vitaminas, que están en la fuente original de las vitaminas, está en los vegetales, en las frutas, que ahora son muy caras, por cierto, lo que me comenta el doctor, pero además el problema es la absorción que se tiene a nivel intestinal.
Ahí estos antioxidantes vienen siendo los clásicos, son las vitaminas. Nosotros como individuos, como organismo humano, no podemos sintetizar vitaminas. La única fuente de vitaminas como antioxidantes son lo que ya dije, ¿no? Las verduras y las frutas. Pero ¿qué pasa? En el sueño, y esto el doctor lo sabe muy bien, el único antioxidante que tenemos y que produce el cerebro es una sustancia, la melatonina, que se genera en la noche. Y entonces ignoramos esa capacidad. Entonces, necesitamos dormir para tener antioxidantes. Necesitamos comer para tener antioxidantes. Y luego tenemos que digerir, porque no es tan fácil la historia, ¿verdad? Hay que digerir esos alimentos. Y entonces, bueno, pues viene aquí otro aspecto muy importante del conocimiento que sabemos ahora, que tan en boga está, es el eje intestino-cerebro. Somos lo que comemos, empecé diciéndotelo, y ahora se afirma más por esta cuestión de cómo estamos hechos. Y estamos hechos de unos individuos que viven con nosotros felices y contentos y que nos producen, las bacterias, una cantidad de vitaminas, de antioxidantes naturales que van a ayudar al cerebro al buen funcionamiento. Y hay una conexión directa, ¿no? No solamente es humoral ni endocrina, sino también es a través del vago esta información de cómo estamos procesando los alimentos. Fíjate, a veces necesitamos, esto de los buffets no es tan buena idea porque nos engolosinamos con el alimento que está ahí, pero no le damos el chance al cuerpo, biológicamente hablando, de decirnos qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? Y esta instrucción no la tenemos y no hay una escuela que nos lo diga, pero sí hay un sentido común que debemos de practicarlo en los jóvenes y en los adultos y en todos. Saber qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo. Ese es el mejor equilibrio, ese es el mejor balance, ¿no? Sí hay que tomar agua, desde luego que hay que tomar agua, hay que consumir la cantidad suficiente de alimentos, porque además pues vivimos en un mundo estresado en donde pues un placebo natural, la compensación normal es comer, ¿no? ¿Y cómo vamos a comer? Pues comer, porque es un satisfactor que nos estimula el límbico y el límbico nos dice, ay, pues estamos contentos, pero no metabólicamente hablando, no suficientemente. Y esto no se estudia en ningún lado, hay que ser introspectivos, hay que pensar un poco en qué cosa es lo que hoy necesito, ¿no? Y debemos de comer todo, somos omnívoros, y el doctor habló de la biología, somos individuos omnívoros que comemos de todo, tenemos una dentición muy adecuada a triturar desde semillas, carne, todo lo que se nos ponga encima, pero también saber cuánto, cómo Exacto. Y de qué manera. Y fíjese que ese es el siguiente punto que me gustaría abordar con el doctor Miranda. ¿En qué porciones y en qué momentos? Para tener una salud adecuada, sobre todo esta parte que también hacía mención de en qué momentos, en la noche, en el día, a mediodía, en qué cantidad. Sí, bueno, las cantidades y el tipo de alimento deben ser revisados dependiendo de qué constitución física tienes, qué tipo de acceso nutricional tienes, ¿no? Entonces no hay una receta única, para eso existe justamente una profesión que son los nutriólogos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber qué debo comer, vayan a ver un nutriólogo, ¿no? Yo les puedo decir que algo que a mí me gusta, se los puedo recomendar, pero no necesariamente les va a caer bien. ¿A qué hora comer? Sí, es importante. Es importante porque usualmente comemos cuando podemos hacer una buena digestión, cuando podemos tener una buena comunicación química entre nuestra fisiología digestiva con nuestros sistemas que están gastando, moviendo energía, ¿sí? Y que nos mantienen activos. Lo obvio es comer cuando vas a estar activo. Si tú comes cuando vas a reposar después, entonces estás dando una señal al sistema que va a integrar de una manera diferente. Usualmente cuando tú comes estás dando una cantidad de energía y de nutrientes que van a distribuirse dentro de la fisiología del organismo, pues entre el hígado, etcétera, y que se van a ir ocupando en el músculo, en el sistema nervioso, etcétera, de manera diferencial. Lo que esté de más
se puede reservar. Pero cuando eso lo haces de noche, estás reduciendo la demanda energética de muchos sistemas, como el muscular, por ejemplo, y además la capacidad de digerir, absorber e incluso de transformar por la microbiota, que comenzó a hacer referencia a la doctora Díaz, va a ser diferente. Mencionó algo muy interesante la doctora Díaz, que es que estos microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo nos están dando nutrientes que usualmente no conseguimos a veces en alimentos. Un ejemplo es la vitamina K, ¿no? La vitamina K, que es fundamental para que nuestra sangre coagule cuando nos cortamos, básicamente viene sintetizada de la microbiota intestinal. Y la microbiota va cambiando entre el día y la noche en función si recibe o no nutrientes. Imagínate eso, ¿no? Entonces, la dinámica de las poblaciones de las bacterias va a ser distinta si estás activo y le presentas alimento a que si estás en reposo y le presentas alimento. Entonces, la consecuencia de qué comes tiene mucho que ver también a qué hora comes. ¿Sí? Se ha demostrado en varios experimentos, en distintos grupos de investigación en el mundo, ¿no?, que dar de comer lo mismo pero a distinta hora tiene repercusiones que están vinculadas a enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, conductuales, etc. No es lo que comes. ¿Cuándo? Es cuándo lo comes. Entonces aquí los grandes grupos de investigación que se han preocupado al respecto recomiendan que comas cuando estás en la fase más activa de tu día, ¿sí? ¿Cuál es la fase más activa de tu día? Esa ya es otra pregunta, ¿no? Porque puede variar entre cada uno de nosotros, pero usualmente mientras en tu ciclo de alimentación, en tu sueño y actividad, tengas un lapso de al menos 12 horas de ayuno y que en ese lapso de ayuno duermas, es una de las cosas que serían recomendables, ¿no? Claro, y bueno, yéndonos un poco ahora a la parte de prevención de a lo mejor enfermedades mentales o algunas que repercuten en el sistema nervioso central, ¿qué tipo de alimentos se ha comprobado a través de sus investigaciones que bueno, pueden ayudar a prevenir este tipo de padecimientos? Esa es una pregunta muy complicada en términos de que, por ejemplo, tienes que considerar la edad también y la condición, como dice el doctor, de tu modus vivendi, ¿no? Tu vida, cómo la llevas, ¿no? Creo que todos vivimos en un mundo de estrés, ¿no? En donde el estrés sí nos provoca un placebo, necesitamos algo que nos gratifique. Y bueno, en ese sentido, pues ya hay mucha información al respecto, pero y se conoce también que hay que comer aquello que pues vaya directamente a producirte estos antioxidantes. Ya hay fórmulas, pero como es importante ser muy cautos en cada organismo que necesita. Para prevenir las enfermedades neurodegenerativas, hay que también entender esta fase asintomática que tiene, por ejemplo, un Alzheimer, que ese es ahorita uno de los problemas más grandes que tenemos. Una fase asintomática, presintomática y sintomática. Obviamente que la farmacología te está avanzando en muchos aspectos, fundamentalmente atacando todos estos aspectos, pero de prevención. Yo tengo el modelo animal en el laboratorio, en donde hemos hecho cualquier cantidad de experimentos haciendo un portafolio dietario, por ejemplo. El ratón es el modelaje que tenemos para el Alzheimer. Sin embargo, y conociendo el metabolismo y el desarrollo de la patología a lo largo de estas etapas que te estoy mencionando, ¿dónde puedes tú realmente ser eficiente en el proceso de intervención para retardar la patología? Porque no la podemos curar. No podemos, la vida va y nos avanza y nos alcanza. En la prevención está esta fórmula, ¿no? O sea, todos estamos buscando en este periodo crítico cómo detener o cómo hacer que no sea tan agresiva la manifestación ya de la patología en sí, porque un Alzheimer, por ejemplo, es un nivel más sano que te puedas encontrar físicamente, pero mentalmente está ausente.
Y eso es un gasto emocional, no solamente para la familia, sino para los cuidadores, que además ahora crean otro problema, ¿no? De dependencia, de codependencias, qué sé yo. Bueno, para prevenir, precisamente te digo, hicimos un experimento muy interesante haciendo un portafolio dietario. Los nutriólogos de nutrición, pues obviamente que nos asesoramos de expertos, y en ese campo resulta que hay alimentos tan naturales como el nopal. La harina de nopal con la cúrcuma, que es otro antioxidante y antiinflamatorio y todas, porque he de decir que también estas enfermedades van acompañadas de la inflamación, siempre es otro factor de riesgo. Y juntamos el aceite de chía, el nopal, la cúrcuma, y se la dimos a la mamá que ella ya tenía la enfermedad, pero que podía, en dado caso, seguirse reproduciendo, y hicimos esta intervención con los fetos, ¿no? Para que durante la lactancia ella se seguía nutriendo con este tipo de alimentación. La leche obviamente iba a estar impactada con esta situación, y luego ya, independientes los críos, iban a consumir ese portafolio dietario. Y resulta que efectivamente retardamos el signo patomogónico de la oligomerización de la beta-amiloide en los críos, pero estoy platicando de una historia de vida. Claro. ¿Sí? Entonces, pero balanceada además, muy cuidado el asunto. Bueno, esta idea nace por de la doctora Nimbe Torres, que nos decía de nutrición. Yo tengo y hago el alimento nopal, la harina de nopal, y el nopal lo estamos tratando en los enfermos ya de diabetes, por ejemplo, ¿no? Y hice 200 gramos de una fórmula que ella maneja y que ella sabe más que yo al respecto, pero que el nopal tenía que ser al vapor, no ni frito ni mucho menos, y con 200 gramos el hígado lo agradecía. Se volvía menos graso, menos esteatóxico, y esto obviamente contribuye al metabolismo de prevención y de toda esta cuestión, que es muy complicado también. Entonces, sí hay fórmulas. De hecho, la cúrcuma pues se usa en el curry, y ese curry, pues si nosotros les preguntamos a la India, en la India hay menos Alzheimer, ¿no? Esto te lo dice la población ya, pues, la aplicación y la serendipia del conocimiento a lo largo de las generaciones. Y como dice el doctor, la vida, nos hemos adaptado a las condiciones y las latitudes y todo lo demás. Entonces, la prevención viene en ese sentido. Hay que comer también carne, pero magra, por ejemplo, sin grasa. Hay que tomar el té, si hay el té. Hay como 10 alimentos que se recomiendan, como es los arándanos famosos, como es la misma carne, que repito, tiene que ser magra, pero conservarlo, y el agua también hay que hacerlo, y tratar de consumir vitaminas, que vamos a consumirlas y las vamos a desechar porque no las podemos almacenar. Entonces, todo esto es el complemento, es muy complicado, pero si lo digerimos por partes, ¿no? Resulta que es más fácil si nos entendemos y nos interpretamos a nosotros mismos. ¿Qué queremos? Prevención, cuidémonos, ¿no? Y comamos la cantidad a la hora necesaria. Ya un adulto mayor, pues su microbiota va a cambiar también, la absorción y la inflamación nos van alcanzando. Y hay un estudio muy interesante en donde pues los prebióticos, por ejemplo, los probióticos, son fundamentales para mantener esas bacterias activas, esa absorción intestinal adecuada. Y en ese sentido, bueno, pues tampoco vamos a tomar probióticos ad libitum, ¿no? Claro. Hay que saber cuándo, cómo y de qué manera. Entonces hay que tener prevención y tener instrucción al respecto. ¿Por qué? Porque en el viejo ya el desbalance de las bacterias buenas con las malas ya no se alcanza la vida, ¿no? Y volvemos a caer a la conclusión que creo que los dos han tenido a lo largo de esta conversación, que es cada persona es única, ¿no? Cada persona es diferente, cada sistema metabólico es distinto, las necesidades calóricas de cada quien son diversas, pero a final de cuentas lo que tenemos que tener es una higiene del sueño adecuada, tenemos que tener una alimentación lo más adecuada posible, que nuestros hábitos sean los más adecuados también para nuestra vida cotidiana. Y finalmente les pediría una conclusión referente a todo lo que hemos hablado a lo largo de estos minutos. Doctora, si quiere comenzar.
yo soy muy preocupada actualmente también por esta alimentación. En algunos años fue ser vegano, ahora es una situación que hasta los niños nacen, crecen en esa, digamos, situación de consumir alimentos que no sean de animales y eso. Bueno, hasta dónde nuestro sentido común nos puede dictar que si estamos actuando bien, ¿no? Esta área de asociación que tenemos en el cerebro, que es la toma de decisiones correctas, pues generalmente ocupa el desarrollo cerebral hasta los 30, 33 años, y tomar decisiones antes, pues no son tan, digamos, quizás tan favorables, ¿no? La educación y el acceso, la facilidad de acceso a alimentos sanos. Si combinamos eso, yo creo que muchas cosas pueden empezar a mejorar. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles a ambos, a la doctora Sofía Díaz Miranda, quien es investigadora del Instituto de Neurobiología, y al doctor Manuel Miranda Anaya, que es investigador de la Facultad de Ciencias, también de aquí del campus Juriquilla de la UNAM. Muchas gracias por abrir este programa y bueno, a mí me queda invitarlos a participar en nuestro próximo programa, a la misma hora, en el espacio de RTQ, y agradecer sobre todo también a Radio y Televisión Querétaro por este espacio. Soy Julieta Espinosa y me despido. Científicamente.